Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos a un programa más de Radio Viva 102.5, su programa Juárez, Ciudad con Historia. Aquí estamos sus amigos de Juarenses Asociación Civil, soy el ingeniero Pablo Hernández, presidente de la misma, y me acompaña el arquitecto José Ignacio Frausto Ojeda. ¿Cómo, arquitecto? ¿Cómo está? Buenas. Bien. Andamos, bueno, ya estamos, hoy ya nos cayó agua. Híjole. Y bastantita. Parece que tenemos unos 2 días o 3 con agua y bueno, pues es un preámbulo, ¿no? Porque ya después se nos va a venir el calor. Así es la introducción. Pero es el Juárez de hoy. Es el Juárez de hoy. Y así como vemos que es el Juárez de hoy, fíjese que la plática de ahora, créame que va a estar interesante, porque siempre tratamos de, por supuesto, programas Juárez, Ciudad con Historia, pero fíjese que yo en lo personal, y me acuso, de que de repente para mí la historia era a raíz de la colonia para enfrente, como que también nunca nos terminaron de enseñar, o yo de tratar de entender, y uno habla de Juárez tiene 366 años, y a partir de ahí te enseñan, y crece así, pero oh sorpresa. Sí, pues lo que pasa es que justamente una de las cosas que yo creo que valdría la pena, sobre todo por la forma que vamos a tocar lo que tenemos ahora, de que en cualquier lugar y cualquier grupo, ¿sí?, humano, su historia empieza cuando hay escritura. Ese es el punto. ¿Ya? Entonces todo lo que es para atrás le llamamos prehistoria. En algunos casos entre ambos hay lo que se puede denominar protohistoria. Entonces resulta que aquí la historia empieza cuando llega, y esto lo vamos a abordar ahorita, Agustín Rodríguez, o Fray Agustín Rodríguez, porque él ya trae un escribano y él ya anota todo o registra todo el viaje, toda la expedición que hacen, y eso queda escrito. Entonces, a partir de ahí hay un antecedente escrito de lo que podemos llamar historia. Exactamente, o sea, la historia es porque tenemos un lenguaje, una lengua, algo con lo que podemos leer lo que se escribió. ¿Qué significa leer lo que se escribió? Interpretar. Uh-huh. Y a la distancia yo lo puedo interpretar de una manera, tú de otro, él de otro, ¿verdad? De acuerdo a nuestra perspectiva. Pero si no hay nada escrito, como por ejemplo, lo que queda aquí en la región son lo que le llamamos petroglifos y pictogramas, ¿verdad? Que ya sea que estén estos en piedra, en vasijas X, ¿verdad? Pero esto nada nos asegura que esto haya sido una escritura o que lo hayan hecho con el fin de tener una escritura. Porque ahorita nosotros le podemos dar una interpretación, pero a lo mejor no era lo que ellos buscaban con eso. Sí, porque no está ese antecedente escrito, ¿no? Entonces, no podemos leer su pasado y todo lo que hagamos va a ser suposición. Entonces, ahí, en ese sentido, por eso se define ya la historia cuando de algún grupo humano, de alguna cultura, ¿verdad?, tiene una escritura con la cual, pues le llamamos simple y sencillamente alfabeto. Y fíjese, o sea, yo aquí estoy viendo que sí había escritura antigua en otras regiones del mundo, en la Mesopotamia, estamos hablando, ahí sí hay evidencia de alguna escritura 3200 antes de Cristo. Sí, de hecho, tuvo que pasar muchos años, pero mucho, para poderse encontrar una clave y decir, esa que en cierta manera era cuneiforme, esa escritura, realmente podía leerse como una escritura. Uh-huh. Pero, pues, bueno, estoy hablando del siglo XIX, hasta el siglo XIX. O sea, en tratar de descifrar los palitos y bolitas y todo eso, y darse cuenta que era una escritura, ¿verdad? Era una manera de... Incluyendo con los mayas, porque los mayas también tenemos eso. Ahorita que dijiste los palitos y las bolitas. Okay. O sea, la numeración, que es de las más complejas, pues bueno... Pero bueno, para eso la investigación, para eso todo lo que pueden aportar las diversas ciencias que van haciendo, que se van formando,
a partir, por ejemplo, en este caso, la arqueología, la antropología, y bueno, y otras que le suman, como porque la biología, por ejemplo, ¿no? La geografía, ¿no? Y en fin, es una suma de todos, ¿verdad? Que al final de cuentas se construye la historia de algo. Y luego a partir de esa construcción de historia y de todas esas ramas que le buscan, hubo un descubrimiento muy importante, ¿cómo se llama esa prueba que se le hacían a las piedras que se le hacen para ver la edad? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Esta que tú dices ahorita, me viene el nombre porque es la más común, ¿ya? que usa arqueología, lo hace lo puede aplicar sobre todo en materias orgánicas, ¿sí? Las piedras es más difícil, pero gracias a esta forma, ¿no? de medición, es como el arqueólogo puede datar. Por ejemplo, el barro cocido, lo puede, pues obviamente la madera de muchas formas. Trae su edad, sí, ¿verdad? Ajá. Una piedra también, si se corta, ¿verdad? Nos puede dar, pero bueno, que tal vez de la más difícil, pues sí es una piedra, porque todas las piedras que tenemos a nuestro alrededor salieron tarde o temprano en una forma volcánica, todas. Fue como se fue empezando a depositar esa forma interior y a formar lo que es, porque antes éramos agua. Okay. ¿Sí? O sea, si nos vamos a cómo fue evolucionando esto, ¿no? Cómo se fue solidificando esto a base de estas explosiones que se dieron, ¿verdad? Que del centro salía, ¿verdad? Todo magma. Ajá, exactamente. Y la manera en que se fue depositando y se fue enfriando. Pero entonces aquí estamos hablando de millones de años. Entonces, para poderlas realmente dar un dato, una edad, pues sí es muy complejo, ¿verdad? Pero, pues como todas las cosas, al final de cuentas, entre los arqueólogos encontraron un sistema de cómo cuadrar las cosas, por muy antiguas que sean, que también se ve, por ejemplo, en objetos que trabajaron los primeros nativos en todas las regiones, porque todos hicieron flechas, todos hicieron hachas, todos hicieron puntas de lanza, porque pues por eso nace la prehistoria, con lo que conocemos como la edad de piedra. Porque ¿sí? La piedra era el elemento principal. Sí, ¿no? Y de hecho aquí, en Europa cambia de la edad de piedra a la edad de los metales. Aquí en América nosotros duramos la edad de piedra hasta la llegada de los españoles. Aquí no se conocieron, aunque hay evidencias de metales, ¿verdad? Porque sí los hay en diferentes culturas, pero no como un producto como para decir, bueno, se explotó, ¿verdad? Como, pues no sé, sobre todo el cobre, que el cobre se podía utilizar para muchos objetos y muchas cosas. Y bueno, pues entonces viene la historia y vienen, bueno, pues vienen otras cosas que nos van a definir el cambio de prehistoria a historia. Y fíjate una cosa que, porque no sé, yo creo que tú te has preguntado como todos, bueno, ¿qué hubiera pasado si los españoles hubieran tardado 100 años más en llegar? Bueno, los europeos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hasta dónde estaba nuestro desarrollo tecnológico, más allá del cultural? El cultural era excelente, era superior incluso a los europeos, había disciplina, había limpieza, había tantas cosas que ellos no tenían. Pero el conocimiento es otra cosa, ¿no? ¿Qué piensa que hubiera pasado? Si hubieran encontrado, estaban cerca, ya utilizaban la rueda.
pero no la utilizaron como elemento de tracción. Lo mencionó, Llevan no estaba la rueda, ¿verdad? Sí, O sea, no era parte del transporte, No, o sea, no. no. Y es que la rueda como transporte en Europa les cambió totalmente el progreso, ¿sí? Y otro es que en la arquitectura, bueno, entre muchos, ¿verdad? Pero otro, entre la arquitectura maya, ya tenían construcciones que hacían como una especie de V en los techos. Uh-huh. Pues estaban cerca de encontrar el arco de medio punto. Uh-huh. La manera en que los griegos progresaron la construcción, y estamos hablando de muchos años, fue cuando encuentran el arco de medio punto. Les permite claros más largos, otro tipo de construcción, ¿verdad? Simplemente elevaciones, o sea, pero es una base, es un progreso impresionante. Y aquí había muy buena construcción, pero estaba muy les faltaba tantito. No, sí. Entonces, bueno, estas dos cosas por lo menos les hubieran permitido tener un progreso, si así cuentan y narran los españoles, los cronistas que vinieron, la impresión que les causaba ver las ciudades. Uh-huh. Pues imaginas porque bueno, las pirámides, al final de cuentas, entre la religión y la cosmogonía, simplemente eran unas estructuras como base para asentar lo que era ahí el templo y nada más. Uh-huh. No representaba nada más, si acaso, porque casi en la mayoría se presume que una pirámide se le agregaba una base más dependiendo de cómo iba desarrollándose o progresando, ¿no? En el tiempo, pero no pasaba de ser eso. Y bueno, puede haber muchas otras cosas, pero como todos las techumbres que hacían no podían, en algunos casos podían usar un dintel, por ejemplo, de piedra, pero tenía que ser muy alto, el dintel muy grueso y muy largo. Entonces, para mover una piedra de esa naturaleza, pues no estaba fácil. Entonces reservaba a claros más pequeños, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que entonces les favoreció más? Pues el uso de los troncos. Pero los troncos para techar no le daban mucha solidez, al final de cuentas, a los edificios. Y bueno, pues entre esto, entre muchas cosas. Hombre, o sea que la verdad, digo, es una delicia platicar aquí con usted, porque empieza a armar uno ese rompecabezas que sinceramente no se había sentado uno a verlo. O sea, empiezo a comprender esta parte, empiezo a comprender esto, de la historia se escribe a partir de que se escribe. Todo lo demás se transmite de voz a voz o de alguna manera, pues, como haya quedado, ¿no? Sí, pero que no se puede leer, ¿verdad? Pero bueno, eso ya por lo menos dimos una introducción que espero nos ayude, ¿verdad? Y nos vamos sobre el tema. Sí, vámonos. Mire, a esto lo vamos a llamar la historia en 4 cuadros. La historia en 4 cuadros. ¿Qué quiere decir? Fíjese, imagínese usted una ventana dividida en cuatro vamos a llamar cuadros, cristales, ¿verdad? Usted, si yo abro una ventana, ¿hacia dónde veo? Pues hasta donde me alcance, ¿verdad? Entonces, cuando empecemos cada tema, vamos a decir, nuestra ventana va a abrir hacia X lugar. Pero cada uno de esos cuadros, ¿sí? Vamos a ver cómo vemos a través de esa ventana en 4 etapas históricas. Entonces, nuestro primer tema, fíjese dónde es. ¿Usted conoce dónde está el que le llamamos el monumento al cigarro? El famoso, y es el monumento al ciudadano, ¿verdad? Sí, tiene obviamente como todo, que lamentablemente
pues no pues también es muy accidentado justamente ese punto, ¿verdad? Y no se le ha podido dar en el Real. Siempre que pasa uno ahí, pues uno batalla por muchas cosas, pero bueno. Y es exactamente donde viene todo el agua de la sierra. Pues y ahí Pero ahorita vamos a ver por qué ese punto. Vamos a empezar con ese y vamos a abarcar, que no lo vamos a alcanzar en este programa, la prehistoria, la primera ventana, la prehistoria, la segunda, la colonial, la tercera, siglo XIX, cuando se hace frontera, Ciudad Juárez o Paso del Norte, y la cuarta, lo que sucedió en la Casa de Adobe en la Revolución Maderista. Bueno, son muchas cosas que fíjese que todas coinciden en ese punto. ¿Cuál es la razón? Pues vamos viendo por qué ese punto es ideal. Pues nada más y nada menos, ahí es donde nació El Paso. Ahí está el cruce de Oñate, ahí está la Revolución, o sea, ahí están todos. Fíjese, cuando se recorre la frontera, ahí Estados Unidos exactamente pone su primera, vamos a llamar, su mojonera, defensa, edificios, ¿verdad? De Fort Bliss, entonces, ¿verdad? Su primera oficina, o sea, ahí empieza, pero ¿por qué ahí? Pues porque fíjese que justamente la situación geográfica que nos presenta ahí es el Río Grande pasando entre dos, vamos a dejarla que cerros o sierra, que es Franklin y La Juárez. Y acá, ¿verdad? El río resulta que yendo de ahí hacia el valle, o de ahí vamos a dejarlo hacia las cruces, como es abierto, como es valle, el río se podía mover a donde le diera la fuerza del agua que traía. Entonces, no es fácil decir, pues es que el río nunca se movió, ¿verdad? Y de hecho, uno de los sucesos que se da es cuando a principios del siglo XIX, 1823, el río se recorre de tal manera que de las 4 misiones que teníamos en la colonia, pues 2 quedan en lo que va a ser después Ciudad Juárez y las 2 quedan en El Paso. Bueno, pero esto es, y llegó hasta allá a la necesidad, ya en los años 60 del siglo XX, de tener que canalizar esa parte del río para que no se moviera. ¿Por qué? Porque ya veremos que, de acuerdo a la ley de Guadalupe Hidalgo, dice que cuando se recorre la frontera aquí, el río a donde se mueva, hacia el norte es Estados Unidos y hacia el sur es México. Entonces, si el río se movía hasta Torreón, pues imagínate hasta dónde. Sí, o sea, estaba libre. Lo podían decir, ¿verdad? Bueno. Y ese punto donde está el famoso monumento al cigarro, pues es esa T de agua, ese cruce de agua, ¿sí? Donde mencionamos que viene de la Sierra de Juárez para encontrarse el río Bravo. Así es. Entonces, ¿cuáles son el análisis rápido que podemos hacer ahí? Primero, el río, por accidente y por las mismas situaciones que estamos diciendo, hace como una especie de S antes de encañonarse. Eso es lo que frenaba la velocidad del agua, ¿sí? Y hacía entonces que ahí no fuera tan caudaloso, vamos a ver, ni la corriente tan fuerte. Desaceleraba, por decir, ¿verdad? El agua que traía el río, máxime cuando venían en mayor capacidad. Esa parte de ahí de donde está el monumento al cigarro hasta casi pasando este encañonamiento está mineralizado ese lugar. Una de las razones por la cual la ASARCO se estableció ahí. ¿Qué beneficio tenía el que fuera mineralizado? Pues era un piso duro, ¿sí? No arenoso como el resto. Como el resto.
Y entonces resulta que las carretas podían pasar rodando ahí. ¿Sí? Claro, todo esto los indígenas se lo indicaron a los españoles cuando empezaron a venir aquí. Otro elemento hay que... ese punto es el más alto del río, que a lo mejor no pareciera que no es importante, ¿verdad? Pero si el río de aquí hacia el Golfo de México, por la redondez de la Tierra, vamos a decir que va como bajando. Sí, pues el agua va para allá, sí, por gravedad. Ahora, de aquí a Estados Unidos, igual trae la gravedad para acá. Sin embargo, en la medida en que va subiendo, curiosamente, la circunferencia de la Tierra también va bajando. Okay. Bueno, de alguna forma era que entonces cuando en las sequías, este era el primer tramo que se quedaba sin agua. Bueno, si juntamos todo eso, entonces a esto, o por esta razón, ¿sí?, los españoles le pusieron el paso del Río Grande del Norte. Pues el primer nombre documentado. Ese es su primer ya documentado, y lo hace Fray Agustín Rodríguez en la expedición que venía con Francisco Sánchez Chamuscado. Todos los demás que vinieron aquí al norte, ninguno pasó por ahí, ¿verdad? ¿Esto fue antes de Oñate? Sí, antes de Oñate. Esto fue en 1581. Oñate viene hasta 1598, terminando ese siglo. Ahora, antes de avanzar, ¿qué había aquí en la etapa de la prehistoria? Bueno, pues tenemos que remitirnos a lo que era Jornada Mogollón. Entonces, aquí había alrededor, entre lo que es Juárez, El Paso, ¿sí?, hacia las cruces, ¿sí?, había alrededor de ya documentados, trabajados por arqueología, 48 pueblos, que nadie se imagina que los había. Y en eso estoy trabajando yo en mi libro con mapa y todo, pues para que digan, acá, ¿de cuántas personas? ¿No? Pues promedio de 200 personas. Promedio. Pues era, sí. Ya eran pueblos. Eran pueblos, algunos llegaban a tener, tal vez el que más llegó a tener no debió haber pasado de 200 personas, y ya se me hace mucho. Y más que nada por las condiciones de la geografía, ¿no? Y la climatización y todo esto. Y entre estos pueblos se generaron vamos a llamarlos centros de culto o religiosos. Uno de ellos es Samalayuca. Okay. Porque donde montículos de piedra los dedicaron ahí para inscribir en las piedras, ya sea grabado o pintura. Si había todo este número de pueblos, los pueblos pues dedicaban su actividad a lo que cada uno había determinado, ¿verdad? Pero la ritualidad, imaginémosla en ese tiempo, que oscilaba entre lo que era la cosmogonía, y pues vamos a llamar su religión, ¿sí? Porque no es propiamente religión, pero es como privilegiaba para hacer todas sus actividades los ritos, para todo. Que si era para la cosecha, que si era para sembrar, que si era porque nació o porque cumplió la edad de la pubertad, o por lo que sea, o porque necesitamos agua o porque se inundó. Y muy ligado a la astrología también, o sea, ¿sí? También tenían... Por eso es cosmogonía, ¿verdad? Porque quizá la astrología ya sea más moderno, pero sí la cosmogonía es esta relación que tiene que ver, o lo podemos dividir en dos factores. Uno, el animismo, que es su primera
manifestación de carácter religioso que hacen, porque ese tiene el fin, el animismo, donde ellos se posesionaban del ánima, del espíritu de un animal. Por ejemplo, ellos veían que cuando llovía había truenos, ¿sí? Esos truenos, rayos y todo eso, que pues si con mucha dificultad se explicaban por qué llovía, pues imagínense los truenos, ¿no? Pero que en un momento dado todo esto podía causarles un problema. Pero como quiera que sea, todos estos venían de arriba. Llamémosle cielo, como le llamamos, venía de arriba. No, había de abajo. Otras cosas que salían de abajo, otras cosas que le venían de un lado a otra, que son las que traía el viento. Entonces, bueno, pero entre todo esto, ellos observaron que había cierta clase de animales que podían ir hacia arriba, que podían ir hacia abajo, como eran los entonces lo relacionaban con el suceso. Así es, ¿sí? O que podían volar, o que podían correr, lo que el hombre no podía hacer. Entonces dice, bueno, si este vuela, pues me va a llevar allá a donde está el dios sol, por decirlo, o el dios o el agua, trueno. Sí, así, exactamente, el dios trueno, ¿verdad? Pero para poder ir, tengo que posesionarme del alma, del ánima, de ese animal. Ese es su primer aparato, ¿verdad? Donde empieza a manifestar, por eso le llamamos cosmogonía, porque está relacionado, ¿sí? Su actuación, su pensar, su sentir con todo el cosmos que le rodea y lo que está dentro de ese cosmos. Porque resulta que también, por ejemplo, un árbol es parte de ese cosmos. Entonces, ese árbol yo no lo voy a tumbar. O le voy a pedir permiso porque lo necesito, esa madera, eso lo necesito para algo, pero lo voy a sustituir. O sea, no voy a destruir lo que me rodea porque yo soy parte de esa naturaleza y esa naturaleza. ¿Sí? Y esto, o sea, lo van documentando en jeroglíficos, en piedras, Bueno, o sea, eso es las inscripciones que hacen, que nada ni nadie, menos un antropólogo, un arqueólogo, ¿verdad?, asegura que eso sea. Pero sí, vemos muchas figuras que tienen que ver con todos estos elementos que nos rodean, sobre todo los animales. Por eso cuando yo digo, a ver, ¿cuáles son estos animales especiales? Pues uno era el águila en esta región. La serpiente, ¿por qué y la lagartija? ¿Por qué? Pues es el único animal que se arrastra con todo su cuerpo sobre la tierra. Para ellos, la tierra, ¿qué era? Pues la madre de todo, porque de la tierra surge todo. El alimento y lo que sea. Sí. Y curiosamente, cuando muere, pues lo depositan a uno, ahí mismo, en el seno de la madre tierra. Bueno, esto nos sirve para explicar esto de los primeros nativos. Aquí, en donde nosotros estamos, era parte de lo que era el sector o la superárea llamada Mogollón. Junto con otras, más al norte es la Nasazi y más hacia el oeste, por allá por Phoenix, hacia California, eran los Jojoca. Estos tres áreas o superáreas es lo que se formó o construyó en arqueología que denominamos Oasis América. Entonces, todo este norteño. ¿Al sur hasta dónde? Así ya muy forzado, sería al norte de Durango. No llegaba a Zacatecas, que es al punto al que voy. Todo esto se le denominó Oasis América. Y es un conjunto, fíjese, es un conjunto de aquellos pobladores, ¿sí?,
que se dan desde, o se empiezan a ver aquí, aproximadamente 11.500 años antes de Cristo, ¿sí? Hasta la llegada de los españoles. Pero que no tienen que ver nada con Mesoamérica. Nada que ver. Nada. Mesoamérica empieza al norte de Zacatecas, se va hasta Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. Entonces, obviamente, cuando llegan los españoles, ellos se encuentran en la cultura mesoamericana, todo eso que decíamos al principio, mucho esplendor, mucha actividad. Porque entran primero por ese lado, ¿verdad? Así es, el tipo de construcciones, muchas deidades, y son tan grandes los pueblos y los pueblos o ciudades allá que sí tienen que luchar, tienen que combatir. Pues sí, de otra manera no hubieran logrado al final de cuentas el propósito. Había ciudades, por tan solo México Tenochtitlan, se calcula que cuando llegan los españoles andaría alrededor de, pues hay quien dice que hasta pegándole a los 80,000 habitantes. Que fueran 60,000. Sí, mucho, no. Y en ese tiempo, cuando ellos llegan, la ciudad más grande que tenía España, creo que era Granada, andaba en 40,000. Pues impresionaron cuando iban a ver. Y esas ciudades tenía que haber un orden de alguna manera, ¿verdad? Estaban estructuradas. Pues, tenía que estar organizadas porque es mucha gente. Hasta desde la producción de la alimentación, todo. Debió haber sido, bueno, era impresionante para poder simplemente organizarse, ¿no? En una ciudad. Y bueno, pero eso fue allá. ¿Qué pasa cuando vienen aquí? Pero antes de ir a eso, quiero terminar esta parte de la de Jornada Mogollón. Que estos pueblos, esta cultura, muy atinadamente se les llama culturas del desierto. En los museos, ¿verdad? Todos los museos que vemos, ya veríamos de aquí hasta el norte, que ahora pues la mayoría están en Estados Unidos. Aquí tenemos, por ejemplo, el de Paquimecas Grandes. Tienen muy bien clasificado esto que se llama las culturas del desierto. Y es Oasis América, porque en realidad es un oasis, o sea, desierto no es. Entonces el concepto central de todo debe ser árido. Es un lugar, aquí no es desierto, es árido, que es otra cosa, ¿verdad? Pero aún así, con todas las cuestiones que tiene climatológicas y demás, lo que permeó aquí en el desarrollo y la evolución de estas culturas del desierto fueron la arquitectura de tierra. ¿Por qué? Porque solo con la arcilla pudo hacer todo lo que es parte de su desarrollo cultural. Y esto nos diferencia, Pablo, con Mesoamérica. Allá es cultura de la piedra. Y aquí somos cultura de la arcilla o del barro. Todo lo que vemos allá se hizo con piedra. Y por esa razón, cuando vamos, todavía vemos pirámides, vemos muchas cosas de pie. Porque la piedra, pues, mientras no la muevas, ahí se queda. Y aquí, como era cultura de barro, de tierra, pues se colapsa muy fácil. De esa manera es por la cual pues casi el grueso de los pueblos pues ya no existen, y solo el trabajo del arqueólogo, pues de alguna manera es parte de ello, encontrar debajo del piso que hay, se pudo rescatar pues lo que tenemos. Un ejemplo, los arqueólogos que llegaron a este territorio en los 1930, 36, que fueron varios, dos de ellos le llaman a lo que vieron en Villa Ahumada la joya del desierto. En Villa Ahumada, ahorita si vamos a Villa Ahumada, no, nada. ¿Qué vieron ellos? O sea, entonces resulta que en Villa Ahumada era uno de los pueblos tan grandes como fue Paquimé. Claro. Porque ahí era la frontera de Oasis América con Mesoamérica. Todo lo que se comercializaba
pasaba por ese punto, principalmente 2 rutas. La del cobre, que venía de Silver City a Janos, Casas Grandes ahí, y la de la turquesa, que venía acá de Oro Grande, un lugar que está entre El Paso y Alamogordo, ¿sí? Y que pasaba por esta región, lo que es ahorita Juárez El Paso, Samalayuca, y se encontraban las dos, pero aparte todo el tránsito que había de tantas cosas que se podían comercializar en aquellos tiempos. Pero entonces estamos hablando de que en esta área que viene siendo la jornada Mogollón, es la suma de las 3 áreas que mencionó. ¿O cómo se llama esa grande área? No, ese es Oasis América. Ok, no Oasis América. Ahora, lo que pasa es que en la Mogollón se divide en 2 partes. Okay. Lo que es la rama Mogollón, la rama Jornada y la rama Mimbres. Vamos a dibujarlo. Que empezaría la rama Jornada, que es en la que estamos nosotros, porque pues es Jornada Mogollón, empezaría en Villomada justamente, va subiendo Samalayuca, algunos el valle, porque ahí había 2 pueblos, llega a aquí había San Lorenzo y esta que está al norte, Anapra, sí, ahí había pueblos. Y luego, ya entrando lo que es ahorita El Paso, está Huecotanks, se extiende hasta lo que es al este, en la Guadalupe Mountains, y regresamos al Paso. En El Paso estaba otro pueblo muy grande, Huelsite, y empieza a subir lo que ahorita es Las Cruces. Por un lado, el otro es Alamogordo, empezamos a subir, creo que una es la 54 y la otra es la que va hasta Santa Fe. Entonces, llegamos más al norte de Alamogordo, está un lugar que se llama Carrizoso, que ya está cerca del Parque Nacional Lincoln, y de este otro lado se va a Las Cruces de Las Cruces de Min, y luego llega no es cierto, es Las Cruces y luego va a donde es la presa del Elefante, consecuencia, entonces ahí y Deming, todo ese sector es la frontera entre Jornada Mogollón y lo que es Mimbres Mogollón. Bueno. Ahora, esas fronteras, ¿por qué están delimitadas así? ¿Porque encontraron mismos elementos adentro? ¿Que le encontraron mismos elementos o algo que las une, marca esa frontera? ¿O quién? Sí. Las fronteras de los grupos humanos tienen que ver principalmente con sus sistemas de producción, convertido en artefactos, pero también hay otros sistemas que son los culturales, ¿verdad? Por ejemplo, su gastronomía, su propia religión o cosmogonía, sus sistemas constructivos, sistemas las mismas vasijas, los diseños que tienen en las vasijas, pero sobre todo, ojo, que la cultura Jornada Mogollón, la mayor parte de su territorio está en lo que llamamos el desierto, ¿sí? O prácticamente lo que consideramos desierto, como yo le dije, es árido, porque bueno, pues si pasamos desde Villahumada, Samalayuca, pues es puro desierto, ¿no? Y le seguimos hasta Carrizoso, es puro desierto. Y Mimbres son sierra, es parte de las Rocollosas, es parte de la Sierra bueno, ya se pega hasta acá en Chihuahua con la Sierra Madre Occidental, porque esta otra parte viene desde el norte de Silver City,
en los acantilados Gila, va bajando, ya Silver City, baja Deming, y luego se encuentra ya Janus, Casas Grandes y toda la región de Huapoca en Madera, donde están, empieza con acantilados y termina con acantilados. Nosotros acá no tenemos el sistema de acantilados, porque el único río que tenemos es el Río Grande. Y el Río Grande, en la única parte que realmente se encañona es en la que describimos nosotros aquí al principio. Y allá, pues toda la sierra, los ríos van encañonados, esos cañones que tienen paredes hasta 100, 200 metros, ¿verdad? O más. Y en esas caras es donde en las cuevas que se forman en esas mismas caras, ahí hacen sus hábitats los nativos de esta región, bueno, porque les ayuda, se les facilita y les favorece. Ahora, en este periodo, ¿se veía comercio entre todas estas comunidades? Sí. ¿Qué productos eran los que se intercambiaban? ¿Qué era lo...? Bueno, obviamente este factor geográfico que nombré, ahora sí que vamos a decir los de la sierra y los de la planicie, ¿sí? En la sierra pues podían recolectar principalmente productos que da lo mismo, como la piña, la nuez, el piñón, la piña, el piñón, la nuez. Hay otras plantas, otras especies que no tenemos acá en el desierto. O animales. La madera. Bueno, madera. Es la madera, fundamentalmente. Claro, las especies animal van a ser también muy diferentes. Una de ellos específicamente es el venado. Y el venado tenía variantes entre el venado bura, por ejemplo, ¿verdad? Pues había hasta antílope, venado de diferentes formas. Y acá en el desierto eran otro tipo de plantas. Una de ellas era la yuca, el sotol, esto que era bien importante, de donde sacaban el trigo en ese tiempo, válgame. La espiga, Sí, era mezquite. Mezquite, sí. Obviamente había otras especies como el nopal. De todas las plantas, ¿verdad? Le servían las raíces, la vulva o cuerpo, que todas estaban enterradas, que era donde tenían el agua, pero aparte pues la corteza y todo les ayudaba. Todas las ramas de todas estas plantas eran espinosas. Todas las plantas del desierto son espinosas. Sí. Porque era la única manera de defenderse, de que se las comieran, ¿verdad? Bueno, pero esta les servía tenía múltiples ¿verdad? Usos. Pero en la parte de arriba, en el vástago de la parte de arriba, todas florecían. Entonces daban diferentes frutos y los utilizaban para comer también. Bueno, todo esto era lo que se podía, se importaba o se iba importando. Había intercambio de esas partes. Sí, en los pueblos había ya un corredor específico que la gente de uno pues se dedicaba a llevar o a traer. Por eso la mayor parte de las culturas ya de desierto hacían el sacrificio, traían desde el mar de Cortés todo tipo de conchas. Conchas, y con esas hacían todo tipo de objetos, desde para las tipo pulseras, aretes, collares. Y como tenían mucho tiempo para disponer para la producción de eso, ese era un bien de comercio que también pues lo llevaban hasta Mesoamérica, pero ya aquí era un factor. Ahora, las ciudades grandes, como Paquimé, la que dije que había en Villahumada, la que había aquí en El Paso, se convierten en centros de acopio
de toda esta producción, vamos a llamarla era el mercado, era la tienda al final. Exactamente, sí. Entonces, cuando había carencia en estos sitios, pues los afectados eran todos los que fabricaban. Entonces, sí, esta cuestión de comercio, como hasta la actualidad, tiene esos... Y se comercializaban también, había orfebres, o sea, había un lugar donde salía más el trabajo del barro, como vasijas o algo. Sí, aquí que también ese es otro factor, ¿verdad? Porque al final de cuentas, nosotros vamos a necesitar, en la medida que crecemos culturalmente, necesitamos objetos para satisfacer nuestras necesidades. Yo siempre pongo este ejemplo. Hagan de cuenta ustedes una pareja cuando se casa y empieza su casa. Pues a lo mejor nada más tiene 2 tazas, 2 platos, ¿verdad? Pero en la medida en que va creciendo la familia, ya necesita toda una vajilla, ya necesita más para cocer, para cocinar, para lo que sea, y va creciendo y de repente tiene uno de todo, porque hay ollitas, hoyotas, porque tienen diferentes usos. Bueno, fue en la medida en que ellos también fueron creciendo, en la medida que sus mismos pueblos o sus mismas entidades pasaron de aldeas a pueblos y de pueblos a ciudades, pues era la demanda mayor. Entonces, aquí lo que se podía fabricar, que era barro, todo estaba contemplado para 3 aspectos fundamentales, ¿verdad? Uno, el que vamos a llamar el uso cotidiano, ¿sí? Porque necesito para agua, bueno, pues un cuenco de barro, ¿sí? Que me permita yo tomar o llevar de un lado a otro, o simplemente conservarla mientras estoy comiendo. Ese sería el uso cotidiano. El otro sería el uso de trabajo, ¿verdad? Porque también se necesitaba, por ejemplo, acarrear semillas, acarrear la misma agua, acarrear el mismo barro ya preparado. Entonces la mejor manera de llevarlo seguro pues eran en tinajas, ¿ya? Incluso la producción, ya ahí está estimado, el sotol, ya tenían ellos tinajas sotoleras. Estas tinajas, un promedio de 70 centímetros de alto, imagínense la bola, y estas las enterraban abajo de la tierra para que la misma tierra la enfriara o no dejara que se echara a perder, ya sea que metieran ahí sotol o simplemente granos. Eran sus lugares de almacenamiento, eran sus protorrefrigeradores. Y estoy viendo, o sea, son prehispánicas de 800, 1400 antes de... Sí, porque el tiempo, bueno, no hemos hablado del tiempo para no meternos en cosas más complicadas, pero ahorita estaríamos hablando entre 1100 a 1400 años antes de Cristo, cuando ya estas están en su clímax. Y el tercer tipo de vasijas es las que vamos a llamar las suntuarias, todas aquellas que pues se usaban para efectos rituales. Ahora, hay mucha diferencia entre la vasija de jornada mogollón a la de mimbres. La de mimbres era excesivamente decorada y con mucha habilidad. Bueno, bástese ver una vasija de Paquimé o de la cultura mimbres, que pues las ubicamos más o menos en Silver City, hay museos, hay todo esto. Pero aquí el aspecto, volvemos a juntar lo que decíamos al principio de los petroglifos y los pictogramas. O sea, cómo ellos en un solo platón o en un cuenco o en una vasija pintaban, dibujaban elementos de la naturaleza representativos del lugar donde ellos estaban. Sobra pues el animal, siempre va a ser ahora sí que un ejemplo, aparte por la forma espiritual, como ya lo dije, en el animismo que significaba, pero además era parte de su alimento, el animal. Entonces, por muchas razones, el animal era un objeto
sujeto a dibujo ya por naturaleza. Pero la impresionante forma en que los dibujaban, bueno, pues eso ya le daremos un espacio después. Y acá en el desierto era más austero, ¿sí? Todo lo que se hacía. Aquí más bien se hizo, fíjese bien, en petroglifos. Toda la herencia que nos dejaron, aquí donde estamos, es a base de petroglifos. Los de Jornada y los de Mimbres fue en vasijas. Entonces, allá casi no, sí hay, pero no hay la magnitud de los petroglifos, ¿sí? Nada más y nada menos este sábado fuimos a Three Rivers. Three Rivers está Alamogordo, sigue Tularosa, y después, que es donde da uno, para que usted se guíe, uno da vuelta para ir a Ruidoso. ¿Sí? Pero más al norte está Carrizoso. Entre estos dos está este lugar, que este sitio tan solo, que bueno, pues obviamente por esa razón es el mayor, tiene concentrado alrededor de 23,000 petroglifos. Ahí en esa zona. Nada más en ese lugar. Imagínese usted, de más chico, más grande, lo impresionante, ¿sí? Pero lo impresionante no es que estén, sino toda la tarea que se dieron para hacer de este lugar esta especialidad. Ya lo dije yo, son centros religiosos de alguna manera, que los demás los respetan, por supuesto. Más allá de que si esto es una protoescritura o algo que a lo mejor pudiera llegar a eso, como también lo manejábamos al principio. Pero esto aquí en Huecotencs también tenemos dos tipos de expresiones, que a esto, ojo, se le llama arte rupestre. El arte rupestre, ok. ¿Sí? Y el arte rupestre, entre otras cosas, se divide en arte parietal y en arte mobiliar. En el caso de los petroglifos, pues es arte parietal porque están trabajados en la cara, ya sea de una piedra o de un muro, por esta razón, ¿ya? ¿Cómo se cómo iban de un lugar a otro? O sea, era ya tenían uso del animal para moverse, o sea, ¿cómo se desplazaban para poder estar comerciando? Bueno, una de las cosas que dijimos al principio es que todavía no se usaba la rueda como tracción. Y menos en la arena. No, pues sí, obviamente. Entonces, pues era caminar. Por eso eran muchos pueblos. ¿Sí? Para poder... Sí, porque no estaban a grandes distancias. Ya sería muy largo manejar el Villajuana, no nos alcanza, porque todavía no, apenas vamos en el primer punto. De toda esta serie. Pues es que son 4 programas. Sí, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, su estructura social ya empieza aquí con el sistema que le vamos a llamar de aldeas, donde una familia construye su propia aldea, o sea, son unifamiliares. Y aquí la idea era que, o debería de tenerse, los más hijos posibles. ¿Por qué? Porque entre más hijos tenía, su sistema de producción era mejor. ¿Era seguro? Sí. Pero además se podían casar con otras familias y de esa manera no se perdía, no se minimizaba la población en esa aldea. Con el tiempo, este sistema ya empieza a verse la necesidad de que 2 o más familias se integren en el mismo espacio. Entonces aquí es de donde cambia el concepto de aldea a pueblo, ¿sí? Porque ya el pueblo está constituido por diferentes familias que, aunque cada una tiene su territorio, pero ya están juntos. Ya se tienen que, por ejemplo, en una familia, pues ahí el que gobierna es el padre para unas cosas y la madre para otras. De hecho, se considera que era el sistema más matriarcal. Matriarcado, por esa misma razón, ¿verdad? Pero bueno, el padre
era su responsabilidad todo lo que se tenía que hacer de la casa para afuera, ¿sí? O de la aldea para afuera, y la madre le correspondía de hacia adentro. Hacia adentro. O sea que la responsabilidad, ojo, de los hijos eran de la madre, no del padre. Y el padre no tenía responsabilidad de esto, ¿eh? Pero sí, por ejemplo, el padre decía, a ver, tú eres mi hijo mayor, a ti te voy a enseñar a ser cazador, porque cazador es un oficio, o tú vas a ser ceramista, o tú vas a hacer esto, ¿verdad? O tú vas a aprender a cultivar. A cada uno se le enseñaba dentro de todas estas funciones. Bueno, cuando ya se establecen en pueblos, entonces sí, se tienen que poner ahora vamos a decir, estas 3, 4 familias en acuerdo para ver quién va a gobernar. Lo podemos rotar, ¿sí? Bueno, tú vas a ser ahora el jefe, tú vas a ser el chamán, tú vas a hacer esto, ¿verdad? Y a determinado tiempo pues nos cambiamos. De tal manera que para que el gobierno social ya entre todas estas comunidades llamadas pueblos, que es lo que tenemos ahora, incluyendo el factor económico, ¿verdad? Tuviera éxito, que no fracasara. Y entonces estos pueblos son los que se fueron juntando de tal manera... porque esta es otra cosa también bien interesante. Por ejemplo, si yo tenía 2 hijas, cuando éramos pueblo, a veces se casaban entre ellos, entre los hijos, con el fin de tener más hijos. Pero nosotros sabemos qué pasa cuando se casan entre hermanos. Pues hay un cromosoma ahí mal que salen malos, ¿no? A la larga, sí, puede salir uno o todos. Sí. Entonces, bueno, entonces se dieron cuenta que por ahí no era el asunto. ¿Ya? Tienes que casarte. Entonces, si yo tengo 2 hijas, tengo que buscar el modo que ellas consigan esposo, ¿vale?, de otro pueblo. Pero la tradición es que ese que se case se va a venir a vivir a mi aldea. ¿Sí? O sea, el hecho de que... el dote le tocaba al padre. Sí, así es. Pero resulta que a mis hijos hombres, pues le va a pasar lo otro, lo contrario. Ellos después de que lo entrené para que me diera de comer y todo, ¿no? Bueno, pero ese es este tejido, cómo se da en lo social, bien interesante, ¿ya? Claro que, por ejemplo, ellos tenían este aspecto. Hay una construcción que hacían que le llamaban kiva. Era una construcción especial donde ahí se juntaban exclusivamente para cuestiones de socialización y de religión. Entonces todo allí era donde se les castigaba, se les advertía o se les enseñaba o se les indicaba, ¿sí? Y que todavía hasta la fecha los nativos todavía la siguen usando. Dentro de su principio cosmogónico y religioso. Y esto entonces hace que todos ellos sabían cuáles iban a ser sus compromisos, ¿sí? No nada más de tipo laboral, sino sobre todo social. Y sabían que tarde o temprano o se iban a ir o iban a regresar, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, ¿qué pasaba si muriera el padre? ¿Quién lo iba a sustituir? Pues el hijo mayor. Entonces, ahí el hijo mayor ya no se iba a casar, o con quien se casara, ya no se podía ir. Porque... O sea, estaba estructurada la sociedad completamente. Así es. Arqui, estamos llegando al final del programa. Aquí lo que me gustaría ver el punto es que había una sociedad completa, funcional, con las herramientas que tuvieran, ¿verdad? Pero ahí estaban. Cuando llegan los españoles y empiezan a documentar su historia, ellos no hacen el intento de documentar la de los mogollones. Hay nombres guardados, cómo llamaban a la región, tenían nombre estas personas, o a los españoles simplemente no les interesó. Voy a poner nada más un ejemplo, porque a mí me gustaría explicar cuál fue el proceso que siguieron los españoles, ¿sí? Pero bueno, ya no nos da tiempo ahorita. A lo mejor con eso podríamos empezar el siguiente. Okay. Sí, es cierto, porque vamos a pasar a la etapa ya colonial. Sí. Pero resulta que
después de todo lo que hicieron en Mesoamérica, que pelearon, que sabemos que destruían sus templos, que trataron no trataron, simplemente sustituyeron con un dios a todos sus dioses. Cuando llegan acá al norte, que empiezan a buscar pirámides. Pues sí, sí. No había. ¿Y que cuáles son tus dioses? Pues no, pues todo lo que es aquí. Sí, y entonces aquí fue un truene para el español, porque pues tengo que cambiar de estrategia. Efectivamente. Entonces aquí entra el proceso de la misión a través de las órdenes mendicantes o misioneras, diferente a como fue allá en el sur de México, ¿verdad? Y aquí hablaremos de que hay un clero secular y un clero regular. Híjole. No, pues déjenme les digo de veras que el siguiente programa va a estar bueno porque estamos analizando esta región en cuatro cuadrantes, ¿verdad? 4 ventanas. Y es interesante, importante analizarla desde esa parte que es la jornada Mollogón, el oasis, o sea, esta zona antes, qué sucedía antes, cómo se comportaba antes, cómo era el intercambio cultural, quién eran esos habitantes, ¿no? Yo creo que con eso, ¿no? Sí, está bien, y nada más yo cierro con que entonces, donde está el monumento al cigarro, todo mundo pasaba ahí para ir al norte, al sur, a comercializar, al este o al oeste. Ese era el punto. Ese punto, ahí privilegiado. Está. Pues muchísimas gracias. Déjenme, agradecerles a todos por escucharnos y me despido. Déjenme decirle que estamos aquí porque somos orgullosamente juarenses. Muchas gracias.